Feliz, hermanos, es estar en la casa del Señor esta noche, amén. Qué gozo más grande puede haber para un hijo estar con su Padre Celestial. Somos su familia y en su presencia nos gozamos y nos gozaremos por la eternidad. Y no podemos estar planeando gozarnos en la eternidad con Él si no nos gozamos en el presente con Él. Así es que nos gozamos en su presencia tanto ahorita mismo como en los siglos venideros, porque esa es la promesa que hemos recibido de Dios, de ser su familia por los siglos de los siglos. Vamos a orar para luego entrar a la meditación de la palabra en esta noche. Precioso Padre nuestro que estás en el cielo, qué alegría es, Señor, estar aquí en este santuario, para decirte una vez más que te amamos, que te adoramos, que exaltamos tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque nos das el privilegio de ser hijos tuyos. Gracias por ese futuro maravilloso que has preparado para nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque fuiste a preparar morada para nosotros. Y ahora, una vez más, queremos pedirte que nos uses, que nos des el gozo de servirte, nos des la sabiduría para entender las cosas que tú quieres y nos des, Señor, el entusiasmo para servirte con alegría cada día en nuestras vidas, Señor, hasta la eternidad, Padre. Te rogamos estas cosas y te pedimos tu bendición a través de tu palabra escrita, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Los eventos deportivos que se presencian en los estadios son eventos que entretienen y entusiasman mucho a los espectadores. Sin embargo, para los atletas participantes, dichos espectáculos pueden resultar en experiencias muy dolorosas y aún experiencias de sufrimiento por el gran ejercicio que ellos tienen que llevar a cabo para hacer su presentación. Es por eso que un atleta, antes de tomar la decisión de participar en una disciplina deportiva, primero tiene que estar consciente que para participar y ganar necesitará esforzarse, si es posible, hasta el cansancio y, si es necesario, hasta el sufrimiento. Pues no solamente sería lamentable, sino también vergonzoso para un atleta el haber entrado a participar y no haber podido finalizar la meta que se había propuesto. Y hasta podría ser objeto de burlas. Eso hemos presenciado en algunos eventos, que el atleta, el corredor, no logró llegar hasta su destino y el público empieza a burlarse, decirle, no pudo, no llegó, qué vergüenza, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando el atleta realizó su mejor esfuerzo y a pesar de que no había en él más energía, todavía él insiste en su propósito, entonces su público le aclama y le dice, bravo, sí puedes, sigue adelante. Es por eso, hermanos, que podemos decir que así como un atleta se esfuerza para llegar a la meta, el Hijo de Dios tiene que esforzarse en su carrera de la vida cristiana para llegar a la meta que nuestro Dios nos ha propuesto. Vamos a ir a un pasaje que nos habla de este tema, de un participante en un evento deportivo que se esfuerza para ganar y para lograr su propósito. Si por favor va conmigo a Hebreos capítulo 12, mis hermanos, vamos a leer ahí los versículos del 1 al 4. Hebreos capítulo 12, del 1 al 4. Dice así, mis hermanos, la Escritura: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Qué palabras de ánimo tan hermosas para
una audiencia que estaba sufriendo mucho. Porque el cristianismo del primer siglo, mis hermanos, fue un cristianismo que fue expuesto a la prueba de fuego. Había mucha persecución, había mucho rechazo para todos aquellos que se identificaban con la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Es por eso que el escritor a los hebreos les está animando a seguir adelante. Nosotros hoy día tenemos otros desafíos, otras situaciones difíciles, como hemos escuchado un testimonio en este momento, hace unos minutos, de alguien que está luchando contra una situación difícil a fin de continuar en la carrera de la vida cristiana. Vamos a meditar entonces en el tema correr para ganar, que esa es la meta del Hijo de Dios, correr la carrera de la vida cristiana para llegar a ese lugar que el Señor nos está esperando para darnos las palabras de ánimo por haber logrado la tarea que nos encomendó. Y vamos a considerar 3 aspectos en este tema. Número 1, el hecho de que para llegar y ganar debemos correr habiéndonos despojado de todo peso que nos impida lograr nuestro objetivo. Número 2, debemos animarnos con el ejemplo de los que ya corrieron y vencieron. Y en tercer lugar, debemos correr estando conscientes de que estamos siendo observados para ser calificados. Veamos entonces en primer lugar el hecho de que tenemos que correr sin llevar un peso excesivo que estorbaría nuestra carrera. El pasaje que hemos leído ahí, vea lo que dice, lo dice claramente. Dice, 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hermanos, es una práctica de todo deportista o atleta el librarse de todo peso innecesario que afecte su desempeño y que ponga en riesgo su meta de ganar esa corona. Es por esa razón que los atletas invierten horas y horas en los gimnasios, haciendo ejercicios, levantando pesas, ejercitándose en la bicicleta estacionaria y haciendo otro tipo de ejercicio muscular a fin de librarse de todo peso corporal, que sería un estorbo en su propósito. Porque ¿cómo podría un atleta, si está con un peso excesivo, imagínense un atleta que pesa 400 libras, ¿cómo él podría lograr correr una carrera y ganarla? Si se atreve a entrar a la pista de competencia con ese peso, él no podría correr, lo que haría es rodar, ¿verdad? Porque estaría muy obeso, de manera que él estaría en una condición no apropiada para lograr su propósito. Y si aún, a pesar de su sobrepeso, lograra llegar a la meta, llegaría tarde. Llegaría media hora después de que llegó el último atleta. De manera que él no lograría la meta deseada. Es por eso que un requisito indispensable para llegar es quitarnos aquello que nos estorba. Número 2, una segunda cosa que hacen los atletas es alimentarse con una dieta saludable, una dieta nutritiva, balanceada. Y es por eso que no vamos a ver un buen atleta en un McDonald's comiendo un enorme Big Mac y con unas papas fritas tamaño large o con una soda de este tamaño y que para justificar su error va a decir, voy a pedir la soda dietética, ¿verdad? Así que deme una Diet Coke, por favor. Y de esa manera querer esconder su error. Si él descuidara su dieta, él no estaría en las mejores condiciones para poder desempeñarse correctamente. Otra tercera cosa que hacen los atletas, hermanos, para disminuir su peso en la carrera es comprarse ropa y zapatos livianos y apropiados para no cansarse mucho en la carrera. Porque ¿cómo podría un atleta lograr la carrera si va con una ropa muy gruesa? Si va con un abrigo de piel de oso, o si va con un pantalón campana, o si va con una bota de cuero. No estaría en condiciones de llegar a su meta. De manera que él necesita hacer esas cosas para asegurarse de llegar donde él se ha propuesto llegar. De la misma manera, mis hermanos, nosotros que estamos en la carrera de la vida cristiana, necesitamos despojarnos de todo peso de pecado. Hermanos, no sé qué tan conscientes a veces estamos del pecado o los pecados que llevamos encima. A veces estamos llevando pecado
que estamos teniendo celos o tenemos quizás una crítica que no es edificante para otros, o estaríamos ahí sintiéndonos superiores a los demás, o quién sabe cuál sea otra la razón que sea, pero el pecado es una carga que estorba nuestra carrera y que sería un tropiezo muy seguro que nos impediría llegar hacia donde vamos en Cristo Jesús. Es por eso que necesitamos revisarnos, hermanos, que tenemos que quitarnos de encima. El atleta tiene que ver qué ropa más confortable puede llevar, más liviana puede llevar. ¿Qué otra cosa puede ser para bajar el peso? Tenemos que hacer esas cosas. Tenemos también, como el atleta, tenemos que alimentarnos sanamente. Tenemos que alimentarnos con la sana palabra de nuestro Dios. Hermanos, no podemos caer en la tentación de alimentarnos con el mal alimento para nuestra alma que ofrece el mundo. Por ejemplo, tenemos programas de televisión que los cristianos ven y que dan un alimento para el alma que enferma. Hay muchos hermanos que tienen la costumbre de rentar películas, donde reciben un alimento para su espíritu que es maligno para su salud espiritual. Y hermanos, quiero decirles que esto del alimento para nuestro espíritu, que no es saludable, se encuentra por todos lados y es fácil de adquirir. Y es por eso que muchos cristianos están enfermos espiritualmente y no están avanzando en su carrera. Hoy día caer en el hecho de ingerir cosas que no debemos, ver cosas que no debemos, oír cosas que no debemos, es tan fácil. Basta con un clic en su control remoto para poner ahí, rentar una película de Netflix o de lo que sea, o de su línea de cable, y ya usted empieza a ver una basura, una cosa que le enferma. Nuestras hermanas tienen un reto grande. Muchas hermanas les gusta ver telenovelas. Y las telenovelas están cargadas ¿de qué? De violencia, de inmoralidad sexual, de chismografía. Es por eso que una hija de Dios que está corriendo saludablemente, se está alimentando saludablemente, no puede ingerir esas cosas. Se necesita tener el alimento espiritual. ¿Sabe qué dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 1:2? Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Hermano, ese es el alimento del atleta. El alimento saludable es la palabra, es la oración, es la casa de Dios, son las cosas que nos alimentan. En tercer lugar, así como el atleta no entra al terreno de competencia si primero no ha hecho los ejercicios necesarios, de la misma manera nosotros, hermanos, que estamos en otro tipo de carrera, necesitamos ejercitarnos para poder estar en condiciones de continuar en la carrera. Vea lo que dice el apóstol Pablo en su carta enviada a Timoteo, en su primera carta, capítulo 4 y versículo 7. Dice así, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Ejercítate, la palabra aquí es entrénate para las cosas piadosas. Hermanos, tenemos que tomar entrenamiento, saber cómo hacer las cosas. Dice, ejercítate para la piedad. ¿Qué es la piedad? Es el hacer cosas buenas, es el vivir en santidad, es la bondad. Entonces, tenemos que hacer cosas que nos lleven a esa experiencia de la piedad, una vida de santidad, una vida de servicio. Entonces, tenemos que adquirir un entrenamiento. ¿Y dónde está el entrenamiento? Está en la palabra. Este es nuestro manual de instrucciones, hermano. Tenemos que ir a la palabra vez tras vez, día tras día, porque ahí estamos siendo entrenados. Cómo escapar de lo malo, cómo vencer la tentación, cómo agradar a Dios, cómo vivir en santidad. Entonces, como el atleta, tenemos que entrenarnos. La palabra escrita nos entrena. En la oración, Dios nos entrena, nos aconseja, nos instruye. Así que tenemos que hacer esas cosas. En segundo lugar, mis hermanos, para llegar y ganar, además de quitarnos el peso innecesario, necesitamos animarnos con el ejemplo de los que ya corrieron y que llegaron a su meta. El ejemplo de esos que en el pasado tuvieron su propia carrera y llegaron al final, cruzaron la línea de la meta. Ese ejemplo es inspirador. Ahí mismo vamos de nuevo al pasaje de Hebreos 12:1.
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cuáles son los testigos aquí? Él está hablando de la comparación del corredor. Los testigos son el público. Los testigos son los que están viendo a los competidores. Los testigos aquí son los fans, como le decimos, ¿verdad? La barra que está ahí animando, ¿verdad? Que te está diciendo al atleta, sigue, bravo, qué bueno, adelante. Y que está animando ahí al competidor. Entonces tenemos que entender acá que estos testigos juegan un papel importante. Y eso es lo que nos está tratando de decir el escritor. Esos testigos nos están viendo y nos están animando con su presencia. Porque, hermanos, siempre la barra juega un papel importante en el atleta. Lo motiva. El atleta está ahí. La labor es difícil. Pero cuando él escucha a su público que lo anima, él se anima. Y él da un poco más de capacidad de lo que él tiene. Quiero decirles, hermanos, que aquí el escritor a los hebreos les da una larga lista de testigos que les animan a ellos, a los cristianos del primer siglo, a seguir en la vida cristiana que ellos habían comenzado. Hay aquí, en el pasaje, en el capítulo anterior, en el capítulo 11, una larga lista de testigos, de observadores, que ellos corrieron y ganaron, y que como ellos nosotros tenemos que seguir adelante, amén. Estamos en la carrera, pero tenemos que continuar la carrera hasta que lleguemos a la meta. Cuando el Señor Jesucristo nos diga, bien hecho, buen trabajo, entra al gozo de tu Señor. Veamos algunos de los testigos acá. El escritor habla de dos tipos de testigos o de dos tipos de público que anima al competidor. En capítulo 11, versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Abel, en su carrera hacia la meta, ¿qué logró? Agradar a Dios más que Caín. Dios se agradó enormemente de Abel. Entonces Abel corrió e hizo las cosas como debió, corrió como debió y agradó a Dios. Entonces Abel nos da el ejemplo, hermano. Así como Abel agradó a Dios, nosotros tenemos que agradar a Dios. Amén. Que Dios diga, me agrada este hijo, me agrada esta hija, me agrada Clarita, me agrada Ramón lo que está haciendo. Aquí tenemos el ejemplo de un hombre que corrió y ganó. En el versículo 5 habla de Enoc. Dice que Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Hermanos, Enoc corrió una carrera limpia. Y fue tan limpia la carrera que dijo Dios, a este Enoc me lo traigo sin pasarlo por la muerte. ¡Qué recompensa, qué privilegio de Enoc! Una carrera bien hecha. ¿No es bonito ver un atleta que es bien limpio en su competencia? Pero ¿verdad que es tan desagradable ver esos competidores que hacen trampa? Boxeadores que muerden al contrincante, boxeadores que dan con la cabeza al contrincante. Eso no está en las reglas. Parecen un cabro golpeando al otro con la cabeza. Pero cuando el atleta juega limpio, él recibe la mejor calificación. Enoc fue uno de esos. Entonces tenemos ahí el ejemplo de ese atleta que corrió y ganó. En versículo 7 habla de Noé. Noé fue un atleta que agradó a Dios y fue tan íntegro que solamente él y su familia se libraron de las aguas del diluvio. Imagínense, hermanos, la carrera de Noé, una carrera de limpieza espiritual en medio de una generación corrupta. Porque la Biblia nos dice que en los días de Noé la tierra estaba llena de violencia y de maldad. Y que Dios dijo, los voy a destruir a todos, excepto a Noé. Él corrió y ganó. Luego en el versículo 8 se habla de Abraham. Hermanos, Abraham, por su fe, recibió como herencia la tierra prometida. Este hombre que salió de muy lejos a una tierra que no conocía y se fue en fe y se fue confiando en Dios y no puso su mirada en las cosas que dejaba atrás. Y corrió una carrera limpia y llegó. Luego tenemos en el versículo 11 el caso de Sara, esta mujer de fe. Sara, una mujer que su carrera espiritual fue de fe, porque su fe le llevó a tener el privilegio de ser madre a pesar de ser estéril y de 90 años de edad.
Hermanos, si esta mujer no hubiera sido una mujer de fe, no hubiera tenido ese privilegio. Pero ella dio el ejemplo de fe y por eso Dios la recompensó. En el versículo 22 se nos habla de José. José fue un hombre que libró a su familia de morir de hambre allá en la tierra de Canaán. Fue un hombre íntegro. Ver la vida de José es asombroso. Un hombre temeroso de Dios, un hombre santo, de mucha moralidad. Y corrió y ganó y llegó. En el versículo 23 se da el ejemplo de Moisés, un hombre que también tuvo una carrera espiritual muy limpia, muy asombrosa. Y por eso él pudo sacar a su pueblo de debajo de la opresión de Faraón y lo llevó a la tierra de libertad. Moisés corrió y llegó y ganó. Un ejemplo. Y así como ellos llegaron, nosotros también tenemos que llegar. Tenemos que seguir corriendo la carrera espiritual. Vea en 32 al 35, se nos da una lista. Vea lo que dice en Hebreos 11:32. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hermanos, aquí se nos da una lista de hombres y mujeres que llevaron una vida, un caminar con Dios íntegro. Y Dios los observaba y vio la fidelidad y la lealtad de ellos, y Dios los recompensó. Y Dios hizo cosas maravillosas a través de ellos. A través de ellos hizo grandes milagros. El mar abrirse, el Jordán abrirse. Hermanos, qué cosas tan extraordinarias hicieron estos hermanos de la fe y que nos dan el ejemplo de correr y llegar a la meta que Dios les había puesto. Pero hermanos, el escritor a los Hebreos habla de un segundo grupo de testigos, de un segundo grupo de público que observa a los corredores que todavía están en la competencia, y estos testigos, ellos tuvieron una experiencia diferente, pero ellos corrieron y también llegaron. Pero estos, a diferencia de los anteriores, ellos no vieron grandes milagros en sus vidas. Ellos, a diferencia de los otros, tuvieron grandes problemas, pero no se desanimaron. Quiero que vea ahí en 11:36. Dice así: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermanos, aquí el escritor a los Hebreos les dice: no solo se inspiren en estos grandes hombres y mujeres que ganaron grandes batallas, que vieron grandes milagros. Inspírense también en aquellos creyentes del pasado que les fue muy mal, que los mataron, que tuvieron que huir, que aguantaron hambre por causa de la fe, que sufrieron, que sufrieron desvelos, frío, soledad, porque dice que estuvieron en cuevas, en cavernas. Pero ellos no se desanimaron. La fe de ellos, a pesar de ver esas cosas difíciles, se mantuvo firme y siguió adelante. Mis hermanos, yo les quiero decir esto. En la vida cristiana nosotros vemos creyentes en los cuales ocurren grandes milagros.
Pero hay creyentes donde no vemos grandes milagros, pero también son hijos de Dios. También están en la carrera, y también están agradando a Dios, y también tienen una fe firme. Y nosotros no debemos de decir, si veo milagros, entonces voy a seguir mi carrera. Si Dios hace grandes cosas en mi vida, entonces sí le voy a seguir. No, aunque Dios no lo haga, tenemos que seguir adelante, hermanos. Es por eso que si Dios sana de cáncer a alguien y a otro no lo sana de cáncer, los dos tienen que seguir en la carrera, porque tienen la fe puesta en el mismo Dios. Si alguien consiguió un excelente empleo con un buen ingreso y otro no, apenas tiene un trabajo que le da lo necesario para vivir, no tiene que desanimarse por eso. Alguien puede decir, pero yo no tengo las bendiciones que tiene este hermano. Dios no me ha bendecido a mí como a él. Que eso no te desanime, mi hermano. Usted puede decir, yo no tengo la salud que tiene esa hermana o ese hermano. No te desanimes por eso. Tenemos el ejemplo de los que padecieron mucho, pero siguieron en la carrera y llegaron. Entonces, hermanos, no pongamos nuestra perseverancia en cosas materiales, en el hecho de que las cosas salgan bien. Aunque las cosas salgan mal, tenemos que seguir adelante. A veces nos hacemos la pregunta, ¿será que ya Dios no me quiere porque estoy enfermo? ¿Será que Dios no me quiere porque no tengo un buen ingreso? ¿Será que Dios no me quiere porque tengo problemas con los hijos? No te desanimes por eso. Dios te sigue queriendo. Tú sigues siendo un hijo de Dios y tienes que seguir en la carrera de la fe hasta que llegues y seas reconocido por el Señor Jesús, quien está deseoso esperando nuestra llegada. Hermanos, si corremos sin desmayar, a pesar de que no veamos grandes cosas, entonces vamos a lograr llegar a la meta, donde nuestro Señor Jesús nos esperará con sus brazos abiertos para decirnos, bien hecho. Has peleado la buena batalla, has corrido la carrera de la fe y has llegado. Inspirémonos en esos dos ejemplos. En tercer lugar, mis hermanos, para llegar y ganar debemos correr estando conscientes de que estamos siendo calificados para recibir la debida recompensa. Sí, por favor, va conmigo a 1 Corintios 9, 24 al 27. Hay un pasaje aquí muy importante a este respecto. 1 Corintios 9, 24. Gracias, mi hermano. Primera de Corintios 9:24 dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro no como a la aventura, de esta manera peleo no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol habla aquí del atleta que está siendo evaluado para al final determinarse si va a ser eliminado o si va a ser recompensado, si merece la corona que ha sido preparada. Hermanos, esa es una característica indispensable en todo evento deportivo, que haya jueces, que haya observadores que se encargan de calificar a cada uno de los participantes. Dicho en otras palabras, todo atleta siempre va a estar bajo la mirada de alguien que determina si la participación fue legítima o fue errónea, si fue conforme a las normas establecidas o conforme a las normas del mismo atleta. Porque, hermanos, hay atletas que se ponen sus propias normas. Como hemos dicho, como dije anteriormente, hay boxeadores que saben las reglas, pero ellos siguen sus propias reglas. Yo he visto boxeadores que patean a su contrincante. Y es un evento de boxeo, no es de lucha libre. Entonces están poniendo sus propias reglas y por hacerlo ellos van a ser descalificados al final.
Ahora, ¿por qué la calificación del atleta es tan importante y tan necesaria? Porque si el desempeño siguió las estipulaciones de la disciplina deportiva, entonces él va a ser reconocido, va a ser premiado. Pero si su desempeño fue en una forma opuesta a lo establecido, él no va a recibir ningún reconocimiento, más bien va a ser avergonzado. De la misma manera, amados hermanos, nosotros en la carrera de la vida cristiana tenemos que correr conforme las normas que Dios nos ha dado. Conforme Dios nos ha dicho que vivamos la fe. No es que Dios dice una cosa y yo voy a hacer lo que yo digo. Por ejemplo, la palabra de Dios nos enseña que los cristianos del primer siglo dicen que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de reunirse para meditar en la palabra, para orar, para hacer evangelismo, para hacer muchas cosas. Pero si un hermanito dice, no, yo voy a ir a la iglesia solo una vez a la semana, pudiéndolo hacer más de una vez a la semana. Habrá algunos que no pueden hacerlo por razones de trabajo o por la razón de alguna enfermedad. Pero si está en condiciones de hacerlo, entonces él está desatendiendo un mandato de la Biblia, de reunirnos frecuentemente como familia para hacer las cosas que Dios nos ha mandado. De manera que tenemos que hacer las cosas como Dios nos manda, porque solamente así vamos a ser reconocidos en el trabajo que estamos haciendo. Quiero que vean algunos de los pasajes que nos muestran que nuestro Dios quiere recompensarnos por las cosas que estamos haciendo para su gloria. Vamos a ir a Apocalipsis 22:12. Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Hermanos, esto no tiene que ver con la salvación. La salvación es por fe. Usted cree en el Señor Jesucristo, su fe es genuina y usted va tras el Señor, Él le da el regalo de la vida eterna. Pero lo que usted hace para el Señor, su esfuerzo, su dedicación, su participación, sus buenas obras, esas obras están siendo calificadas y van a ser recompensadas. Vea 1 Corintios 3:12 al 15. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Se da cuenta? Muchos van a ser salvos, pero van a perder su recompensa. Porque como atleta iban viendo al público. Iban corriendo, iban viendo ahí al que está allá con una camisa muy larga. Iban corriendo y estaban viendo ahí el ruido que había en el estadio. Él no está corriendo legítimamente y por eso está perdiendo puntuación en su evaluación. El atleta tiene que hacer las cosas bien hechas para no perder recompensa. Lucas 14:13 al 14. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Se da cuenta? Hermanos, hay recompensa por lo que estamos haciendo. El apóstol Pablo dijo, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay resultados, amén. Y Mateo 10:42 dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Hermanos, hasta por dar un vaso de agua va a recibir recompensa. Imagínense si hace algo más grande que... Bueno, por eso el hermano vino y trajo un vaso de agua para acá, ¿verdad? Así que no va a perder su recompensa, mi hermano. Y si hace algo más que eso, ¿se imagina la mayor recompensa que va a recibir? Hermanos, tenemos que hacer las cosas que Dios nos manda con excelencia. Lo mejor que podamos. Poner el mejor empeño. Hermanos, cuando venga a la iglesia, venga con carita alegre. Porque, hermanos, si usted viene con una carita triste, no edifica a nadie. Da miedo ver un creyente con la cara de derrotado.
Hermano, eso espanta. Pero ver un creyente sonriendo, enseñando su sonrisa, como algunos dicen, de oreja a oreja. Qué lindo es ver ese rostro. Qué lindo es oír ese hermano que habla y te dice, que Dios te bendiga. Estoy bendecido, mi hermano. Pero hablar negativismo, hablar de derrotas, hablar de fracasos, hermano, eso no bendice. El cristiano debe decir, como decía el apóstol Pablo, atribulados pero no destruidos. Hermanos, estamos en tribulación, pero no estamos destruidos. Tenemos que mantener la actitud. Por eso el apóstol Pablo dice, estad siempre gozosos, mis hermanos. No, pero si decimos, estamos mal, estamos terribles. Uy, qué ambiente tan feo. El ambiente feo lo haces tú, mi hermano. El ambiente bonito lo haces tú también, mi hermano. El atleta tiene que ir con una cara positiva, con la confianza de que va a llegar y que va a ganar algo. El creyente tiene que correr con la seguridad que el Señor nos está viendo y nos va a recompensar. La recompensa que Él nos quiera dar. Hermanos, tenemos que correr de esa manera. Es por eso que no debemos de cansarnos de hacer el bien. Y es por eso que tenemos que hacer el mayor número de buenas obras posible. Dice la Biblia, porque fuimos salvos para buenas obras. Hagamos cuanto más podamos, hermanos. Y no vayamos a olvidar, imagínense, que aún por amar la venida del Señor se va a recibir recompensa. Vea lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. El apóstol Pablo hablando ahí a Timoteo, 2 de Timoteo 4, 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Hermanos, si nosotros vivimos con ese amor, el Señor viene, pronto viene, un día vendrá. Lo estamos esperando, el Señor, estamos preparando gente para tu encuentro. El Señor va a recompensar a esos creyentes. Pero aquel que dice, mi Señor tarda en venir, mi Señor, ¿quién sabe cuándo viene? Han pasado diciendo tanto tiempo lo mismo y nunca vino. Entonces, ¿qué pasa con ese corredor? Se desanima, pierde velocidad, pierde fuerza, pierde entusiasmo. Hermanos, vivamos con la expectación de la venida del Señor y decir, el Señor viene en breve, tengo que hacer las cosas lo mejor posible antes que venga mi Señor. ¿Saben qué sucede en las empresas? A veces el jefe sale y el jefe dice, vengo en media hora. ¿Y qué hace el empleado? A veces los primeros 15 minutos se pone ahí a distraerse, pero cuando ve que faltan 15 minutos, en 15 minutos viene el jefe, entonces se da prisa, porque quiere que cuando su jefe regrese, encuentre que hizo lo que tenía que hacer. Igualmente nosotros, mis hermanos, el Señor viene, hay muchas cosas que todavía no hemos hecho. Hay mucha gente que todavía no hemos evangelizado. Hay mucha gente a la que todavía no hemos bendecido. Hay mucha gente a la que todavía no hemos ayudado. Hay mucha ofrenda que todavía no hemos dado. Hermanos, ninguno de nosotros ha dado todo lo que puede dar. ¿Sabe, hermano, que Dios puso en nosotros un potencial grande? Que podemos hacer más de lo que estamos haciendo, pero no lo estamos haciendo. Hermanos, el Señor viene. Su venida está cercana. Esforcémonos ahorita. Pero si estamos con celo, si estamos con miedo, este me quiere quitar el puesto a mí. Este parece que se me quiere ir arriba. Este parece que quiere lo mío. Hermanos, eso no va a bendecir la iglesia. Eso no va a... Tenemos que trabajar juntos, como decía la hermana en su oración. Tenemos que trabajar en unidad. No estamos compitiendo, no somos rivales. Estamos en el mismo equipo. Estamos compitiendo para un mismo Señor. Y si lo hacemos bien, vamos a ser recompensados, mis hermanos. Si lo hacemos bien, el Señor nos dirá un día, bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Has corrido bien y has llegado. Aquí está tu recompensa. Hermanos, corramos nuestra carrera de la vida cristiana de tal manera que cuando lleguemos a la plataforma de premiación, recibamos la recompensa que el Señor nos quiere dar. Amén. Y qué lindo va a ser cuando el Señor nos diga, esto es tuyo. Yo te lo quiero dar de mi propia voluntad.
Yo sé que tú no me lo estás pidiendo, no me estás pidiendo la recompensa, pero yo te la quiero dar. Ese es mi ser. Porque Dios se goza en dar, hermanos. Dios se goza en dar de su abundancia a sus hijos. Así que, amados hermanos, el Señor quiere tener ese gozo con nosotros, recompensar nuestro esfuerzo, pero nosotros tenemos que actuar ahora. Ahora es el momento de hacerlo. Por eso dice la palabra de Dios, haceos tesoros en el cielo, no tesoros en la tierra, que se oxidan y que los ladrones te los van a robar. ¿Cuántos hermanos han tenido grandes cantidades de dinero en los bancos? Se produce una devaluación y pierden grandes cantidades de dinero. En las bolsas de valores, muchos cristianos han perdido mucho dinero en las bolsas de valores. Y déjenme decirles que muchos cristianos, por poner el dinero en la bolsa de valores, no se compadecieron de alguien en necesidad. Y la bolsa de valores se cayó y él perdió. Y si él hubiera ayudado a un necesitado, esa ofrenda hubiera sido anotada en los cielos. Por eso es la palabra, haceos tesoros en los cielos. Porque el Señor nos va a recompensar. Quiero terminar diciendo esto. Aunque la carrera de la vida cristiana muchas veces se siente que es muy agotadora, aún así tenemos que proseguir, mis hermanos. Aunque en la carrera de la vida cristiana vemos otros que se desertan y que se corren, sigamos adelante. Hermanos, ¿cuánta gente ha estado sentada en estos lugares y se ha ido? ¿Vamos a seguir nosotros el ejemplo? Como dijo el apóstol Pedro, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? Sigamos en nuestro sitio, hermanos. Ahí, ese es nuestro sitio. Porque si perseveramos, vamos a llegar. La Escritura dice que nosotros no somos de los que se desertan, sino de los que perseveran para la vida eterna. Continuemos firmes en nuestra carrera hasta que lleguemos a ese lugar glorioso donde nuestro Señor Jesús nos espera con una enorme sonrisa. Estemos plenamente convencidos de que aunque la carrera no es fácil, aún así es posible terminarla. Es posible terminar la carrera. Porque tenemos a nuestro Señor Jesús, quien va a nuestro lado. Y Él nos dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, yo no sé cuántos años tiene usted de carrera en la vida cristiana. Yo comencé en 1977. Tengo mis años ya de estar en la carrera. Hay otros que tienen mucho más que yo. Pero puede ser que usted tenga 10, 15 y todavía le falta mucho que correr. Siga adelante, mis hermanos. Los que tenemos más, los que tienen menos, sigamos adelante. Porque nuestra meta todavía está allá, en un futuro. No hemos llegado todavía. Sigamos adelante. Así que, amados hermanos, recordemos esas tres cosas. Número 1, despojémonos de todo peso que nos estorba la carrera. Y ese peso de pecado puede ser el pesimismo, puede ser la envidia, puede ser la ira, puede ser el celo, etcétera, etcétera. Quítese todo eso, hermano, que eso no bendice. La desunidad, eso afecta. Es tan terrible, hermano, que el diablo venga a separarnos, porque sabe que va a detener la carrera. Entonces, número 1, despojémonos de todo peso. Número 2, inspirémonos en los testigos que ellos corrieron y llegaron. Y digamos, así como él llegó, así como Abraham llegó, así como David venció, así como Samuel venció, yo también voy a vencer. Así como ellos lo lograron, yo lo voy a lograr. Inspirémonos en el buen ejemplo. Y no se desanime cuando las cosas salgan mal. Porque la palabra de Dios nos muestra claramente que algunos vieron milagros, pero otros no vieron milagros. Y aún así, llegaron. Así que usted no se ponga celoso de que otro tiene buena salud. Y si usted no tiene buena salud, así siga siendo fiel al Señor. Y llegue al Señor. No se desanime que otro tiene un buen ingreso económico y un mejor carro que el suyo. No se desanime por eso. Usted diga, con mi carrito pequeño y malito, así voy a llegar. El Señor está conmigo. Inspirémonos en el ejemplo de los que corrieron y llegaron. Y así como ellos llegaron, nosotros también llegaremos. Y en tercer y último lugar, corramos teniendo presente de que hay recompensa. El Señor quiere recompensarnos, hermanos. Pero no te va a recompensar si estás de brazos cruzaditos. No te va a recompensar si solo estás sentadito. Te va a recompensar si hiciste algo. Te va a recompensar si te esforzaste.
Te va a recompensar si fuiste una persona que anima. Pero ¿qué tal si tú, en vez de animar, desanimas a otros? En vez de hablar positivamente, estás hablando negativamente. Por eso no vamos a recibir recompensa, hermanos. Entonces, hermanos, recordemos estas cosas. Corramos para llegar y para ganar. Que ese es el deseo de nuestro Dios, que sigamos adelante hasta que nos encontremos con Él en las nubes, si es que no nos llama antes, ¿verdad? Y nos vamos a encontrar con Él en las nubes, y cuando estemos con el Señor en las nubes, probablemente nos deje darle un tremendo abrazo al Señor. Y decirle, Señor, cuánto esperé este día, y este día hoy es una realidad. Oh, amados hermanos, qué lindo momento. Cuando estemos sobre las nubes, ahí, y el Señor y todos ya transformados y los muertos resucitados y diciendo estamos celebrando aquí porque hemos llegado. La gloria sea para nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra nos anima, Señor, a seguir adelante. La carrera no es fácil. Nos cansamos, nos agotamos, se nos acaban las energías, Señor. A veces nos sentimos débiles, enfermos, sin motivación, pero tenemos que seguir corriendo, Señor. Ayúdanos, porque tú nos fortaleces. Bendice esta iglesia, Señor. Anima a esta iglesia, Señor. Une esta iglesia, Señor. Quita todo espíritu de división, o todo espíritu de celo o de competencia. Quita eso, Señor. Y danos un corazón unido. Danos una sonrisa sincera del uno para el otro. Que nos podamos abrazar con sinceridad, Señor. Que podamos mirarnos con cariño limpio y puro, Señor. Y que como una familia bien unida, crezcamos en la fe. Y nos alimentemos con tu palabra. Y nos fortalezca tu palabra. Y así, Señor, lograr llegar a la meta que tú nos has establecido. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso y maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Señor le bendiga, amados hermanos.